Bien, entonces nos queda todo lo que es calidad en tomografía y dosimetría, y bueno, todo lo que es medio contraste y bomba difusora lo vamos a dar la clase que viene, es decir, mañana a esta misma hora. Y terminaríamos con el módulo de tomografía. Enseguida a eso lo que nos quedaría sería todo lo que es resonancia, His, RIS, PAX, DICOM y alguna clase de filtro, que es lo que quería darlo como algo por separado porque es parte del postprocesado de las imágenes, pero se puede aplicar tanto en tomografía y resonancia como en receptores digitales, entonces como que lo quería dar por fuera. No me acuerdo si ya dimos lo de índice de exposición, creo que sí, después de receptores, y todo lo que es tecnologías híbridas y gamma cámara y demás, eso lo vamos a tener con Gerardo Sánchez. Profe, Bien, ¿cómo? profe, Dígame. disculpa. De lo que sí, de que dijiste resonancia, pero los de radioterapia dijiste que no entraba eso, ¿no? Radioterapia, los compañeros de radioterapias que están con nosotros no van a tener que saber sobre resonancia, y las clases de resonancia no son obligatorias para ustedes. Si quieren, obviamente se pueden unir para escuchar, pero es demasiado técnico y muy complejo como para que lo sepan ustedes, y aparte no va para el temario de ustedes. Ustedes ya Bárbaro, perfecto, gracias. todo menos resonancia. ¿Ah? Perfecto, profe, gracias. Bueno, chicos. Vamos a hablar un poquito de dosimetría en tomografía, ya un poco ya lo tienen en claro ustedes, creo que ya dieron radioprotección, ¿no? ¿Verdad? ¿O no dieron radioprotección todavía? Sí, sí, en primer semestre. Segundo. Perfecto. Primer semestre, y hablaron sobre dosimetría en tomografía, sí. Sí, sí, lo que es el DLP, el CTD volumétrico, sí, todo eso. Perfecto. ¿Dieron cómo es que se llega a la conclusión del dato de DLP? ¿Cómo se llega al cálculo del DLP? ¿Todo eso lo dieron? El cálculo creo que no. Bien, básicamente lo que, a ver, no voy a ahondar en dosimetría específicamente, simplemente vamos a hacer un repasito de lo que es los diferentes valores de dosis, lo que es dosis absorbida, equivalente y efectiva. Básicamente, con dosis hablamos en dosis de radiación como en la medida de la cantidad de energía impartida por una distinta tipo de energía, es decir, en este caso radiación ionizante a un material determinado, y bueno, se puede dividir en absorbida, equivalente y efectiva. La absorbida es todo aquello recibido por ese material y específicamente por un determinado tejido o ser vivo, ¿tá? Es toda la energía depositada por unidad de masa, se mide en Gray. Y bueno, ya pasando a lo que es dosis equivalente, es una definición más amplia de lo que es dosis absorbida. Básicamente la dosis equivalente es, es esa dosis, esa cantidad de radiación ionizante recibida por un material o un tejido, ¿ya? Por unidad de masa, teniendo en cuenta todavía qué tipo de tejido, perdón, qué tipo de radiación vamos a tener impartida sobre ese material o ese tejido. Entonces aquí las ponderaciones que se utilizan son dependiendo del tipo de energía que se utiliza, y aquí la medición de dosis equivalentes se la realiza en unidades de sieverts, tomando en cuenta esas energías. Ya cuando tomamos en cuenta el tejido involucrado en esto, el tejido que absorbe este tipo de energía ponderada, es cuando hablamos de dosis efectiva, que sumamos en este caso la ponderación del tipo de tejido que estamos irradiando. ¿Tá? Más allá de todo eso, como verán, la dosis absorbida, la dosis equivalente es una sumatoria más completa de ponderaciones de radiación utilizada y de tejido que la absorbe. ¿Tá? En tomografía, lo que tomamos en cuenta son estas cosas justamente: el tipo de energía que se utiliza y en grandes rasgos
el volumen que absorbe esa energía. Lo que se mide como base en la tomografía computada es lo que se llama CTDI, ¿tá? O índice de dosis en tomografía computada, ¿tá? Básicamente la carga de radiación que absorbe un determinado corte o un slide en un punto determinado en la adquisición, ¿tá? Se utiliza para la medición o para la obtención de este dato base una cámara de ionización colocada en un fantoma, que pueden ser fantomas de 32 o 16 centímetros. Esto lo hace el fabricante a la hora de fabricar un determinado tomógrafo. Ya hoy en día no se hacen determinadas calibraciones en el momento de por colocar un tomógrafo en un servicio, pero básicamente los datos de base de los CTI ya vienen preestablecidos en los tomógrafos de fábrica. Lo que se hace es se vuelve a hacer una recalibración posterior a la puesta en marcha del equipo, que no tiene nada que ver con los parámetros de base que viene el equipo de fábrica. ¿Ya? ¿Por qué dos fantomas de 16 y 32? Bueno, por lo lógico, se utiliza uno para cráneo y cuello y miembros y otro para todo lo que es body, ¿ya? La parte ancha del cuerpo, vamos a decir. Por eso de 32 centímetros. Ahora, son fantomas, como verán, es algo cuadrado, fantoma, y no son exactos, basándonos en el espesor del paciente. Esto es un estándar. Todos los pacientes tienen espesores diferentes y bueno, lo que se toma es un valor de base, que es un estándar base para las posteriores mediciones que se hacen y para llegar lo más fiel posible al valor de lo que estamos haciendo sobre el paciente y con el paciente, que termina siendo el DLP. La fórmula básica de esto es la que vemos acá. Esta fórmula lo que hace es tomar en cuenta la dosis, la posición para un determinado corte, la colimación a utilizar y saca como resultado un valor de CTI basándonos en un determinado corte. ¿Tá? A efectos prácticos, ¿tá? Porque estamos hablando de que son integrales que tienden al infinito y para hacerlo más exacto a este valor, tomamos en cuenta un determinado rango de medición para determinar justamente ese determinado espesor de base, de medición de base. Y decimos, bueno, vamos a colocarle un espesor de más o menos 5 centímetros, como plano de interés, como slide de interés, como para hacer una medición base y sacar el resto de los cálculos. ¿A qué se corresponde en este más o menos 5? Y bueno, es más o menos 5 centímetros del centro del lápiz de la cámara de ionización. La cámara de ionización que se utiliza en esto tiene una herramienta que es como un lápiz que se introduce dentro del fantoma conectado a una camarita, a una consolita externa. ¿Tá? Ese lápiz mide 10 centímetros y por eso más o menos 5 es lo que se utiliza para el plano de interés. Por eso se le llama CTI 100 al valor utilizando este más o menos 50 milímetros que tiene desde el centro para el plano de interés. ¿Tá? Y aquí lo que tenemos es una medida de CTI utilizando un plano de interés de 100 milímetros como dato base para las posteriores mediciones. Aquí tenemos un ejemplito, esto es un tumor, un Siemens, haciendo una calibración justamente con un fantoma de este tipo. Aquí vemos la cámara que yo le digo y el lápiz que se introduce de 100 milímetros en el centro. Pueden haber mediciones centrales y más periféricas, como vamos a ver, pero generalmente hay una medición que se hace en el centro y bueno, siempre es tomando como plano de interés más o menos 5 centímetros el centro de ese lápiz.
Como les dije, para las mediciones que sean más exactas del índice de dosis de tomografía para ese tipo de tomógrafo o ese fabricante, tenemos que para los fantomas de 32 hacer mediciones centrales y periféricas. Entonces, aquí es cuando tomamos en cuenta lo que se ha medido con la misma carga, el mismo sector de corte, misma técnica, todo, tanto en el centro como en las periferias, y se hace como prácticamente una especie de promedio eh, con los valores tanto centrales como periféricos. En el caso del cabezal, en el caso del fantoma para cabeza y cuello y el fantoma de 16 milímetros, solamente se realiza con el del seno. ¿Ah? No, no necesariamente hacemos mediciones con periféricas. ¿Ah? Entonces, lo que se termina obteniendo con estas mediciones centrales y periféricas es lo que se le llama el CTI 100 ponderado, ¿ah? O efectivo, donde toma en cuenta todo el espesor del plano de interés. ¿Ah? Y se calcula como vemos la fórmula aquí abajo. ¿Ah? Sumando más variables a este valor inicial del CTI, podemos tomar en cuenta básicamente todo el número de cortes. Si supongamos que lo que queremos hacer es una medición de dosimetría de un sector, pero con cortes axiales y no helicoidales, es decir, que después nos dé un valor determinado de un determinado espesor de corte, pero con adquisición axial, tomamos también en cuenta un CTI, ¿tá? Volumétrico de todo el scan, ¿tá? De todo el barrido, en realidad. Pero si en el caso que el barrido sea axial, tomamos en cuenta los cortes axiales. Como vemos acá en la fórmula, esta fórmula toma en cuenta la cantidad de números de cortes axiales que tuvimos, el espesor de cada uno de los cortes y el avance de camilla entre cada corte, ¿está? Para ser más específico. Entonces, sumamos, le vamos agregando a la formulación del CTI a, más variables. En este caso, variables de adquisición, como cuántos cortes vamos a realizar, ¿tá? Y aquí esto es dependiendo del paciente que hagamos, ¿no? Es decir, nosotros ya tenemos un CTI W volumétrico con medidas estándar de un fantoma de 32 centrales y periféricas con una cámara de ionización y bueno, ese es el CTI W. Ahora, ¿qué pasa cuando sí realmente tenemos un paciente? Si que tenemos un paciente, ahí empezamos con mediciones de lo que se llama CTI volumétrico, donde tomamos la variable ya con el paciente. Tomamos la variable de los números de corte que va a tener esa adquisición que vamos a hacer. Vamos a tener que tomar como variable el espesor de cada corte y el avance en cada corte. Y ahí nos va a dar un CTI vol, ¿tá? Ya aproximado al paciente y a lo que estamos adquiriendo. ¿Tá? Siempre, obviamente, las medidas también aquí son en miligray. Y en el caso de los helicoidales, vamos a tomar en cuenta el pitch. ¿Tá? Que si es un multi-slide, ¿se acuerdan que vamos a tomar en cuenta el espesor de corte, la cantidad de canales y el avance de camilla en velocidad de rotación por tantos milímetros? ¿Ah? Y aquí siempre es CTIW, es el ponderado, utilizando fantoma de 32 con medidas centrales y periféricas, y le sumamos el factor pitch para lo que son adquisiciones volumétricas, sí, pero helicoidales. ¿Está? ¿Qué pasa con el DLP? El DLP básicamente no toma estas mediciones volumétricas, tomando en cuenta el pitch o los cortes axiales con espesor de corte e incremento, tomamos en cuenta ya ahora la longitud real escaneada a lo largo del eje Z del paciente. Entonces, le damos la variable de longitud real o la longitud total de escaneada en el paciente. ¿Ah? Y aquí llegamos a lo que es el DLP,
que básicamente es el producto dosis-longitud, que así es como por sus siglas en inglés DLP. ¿Está? Bien, ¿qué es la dosis efectiva en este caso para los tomógrafos? Y bueno, la dosis efectiva es ponderando este DLP con un valor de tejido, es decir, podemos hacer o calcular una dosis efectiva en milisieverts de un determinado sector, ponderando por los órganos que atraviesan en ese sector. Y ahí podríamos tener una visión más clara de la dosis absorbida en ese paciente. Ahora, nosotros lo que tenemos en el tomógrafo siempre es una gráfica, una tabla de dosis, como la que vemos acá, donde nos especifica qué tipo de adquisición obtuvimos, de dónde a dónde fue la adquisición, en parámetros de localización, desde el centro de cerado, desde el isocentro, con sus medidas de CT-EVOL y de LP. ¿El DLP es un valor de dosis propiamente dicho? Es la pregunta. Nadie responde. No, te diría que no. O sea, no es. Exacto, no es un valor de dosis. Es un valor que nos aproxima a la dosis absorbida del paciente, pero no es un valor de dosis porque no estamos hablando que no es real. Lo que está tomando en cuenta es un espesor basado en un fantoma de 32 centímetros. ¿Está? Simplemente nos dice que basando en los valores de ponderación de CTI ponderado iniciales en ese tomógrafo para ese fabricante, agregándole determinadas variables que son determinadas por el avance de camilla, espesor de corte, incremento y demás, llegamos a la conclusión que puede ser esta la radiación absorbida por el, más bien la dosis aplicada o la radiación aplicada al paciente, pero no es un valor de dosis. ¿Tá? Eso ténganlo claro. ¿Y por qué remarco esto? Porque siempre se los pregunto y genera complicación, pero no es un valor de dosis. En todo caso, podemos llegar a un valor de dosis determinado cuando hayamos la dosis efectiva para un determinado órgano o determinado sector irradiado, pero más allá de eso, no. Y bueno, como ah, me acabo de comer una semilla. Bien, eh, los reportes de dosis son como esto que le acabo de decir, son básicamente tablas que nos indican las series adquiridas en el tomógrafo. Esto es bien específico para un General Electric porque le digo porque tiene valores de I y pueden ser I o S inferior o superior a la línea de centrado, al isocentro de centrado. ¿Tá? Los tipos de adquisiciones, el SCAU, helicoidal, axiales, dependiendo de lo que se hayan hecho. El CTI-BOL, el DLP y el tipo de fantoma que se utilizó o que nosotros dependiendo del el protocolo a utilizar, el fantoma que utilizó para hacer las mediciones de STI y DLP. Bien, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad? Bueno, hablamos de calidad percibida, ¿no? Siempre es así. ¿Qué es lo que más influye siempre en la calidad en cualquier imagen? ¿Tá? Obviamente el ruido, la relación contraste-ruido y la resolución espacial y obviamente los artefactos. Si están, joden. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo ideal en tomografía? Y aquello que tenga lo menor ruido posible, el mayor contraste y resolución espacial y carentes de artefactos, es el que vamos a decir que tiene una calidad ideal, ¿tá? En la tomografía. Ahora, mejorar la calidad siempre es o viene de un aumento de la dosis de radiación. ¿Tá? Siempre para reducir ruido o duplicar la resolución espacial o mejorar los artefactos, siempre vamos a caer en todo lo que son
aumentos de la dosis en el paciente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como herramienta en el tomógrafo para mejorar esas cosas que hablan de la calidad percibida en la tomografía? Y bueno, como dije, una es la dosis. El miliamper. El miliamper en los tomógrafos pueden ser técnicas manuales o técnicas asistidas o automáticas, ¿tá? Con modulación automática de miliamper. Las modulaciones automáticas que se vinieron posterior a la selección manual de las técnicas, que iban máximo 300 miliamper, más de eso no, los tomógrafos más viejos, los tomógrafos actuales, que pueden llegar a 350 y 400 miliamper, tienen la posibilidad de modular la dosis dependiendo de los espesores que tiene que atravesar alrededor del paciente. Los más primitivos eran simplemente modulaciones en anteroposterior, es decir, cuando hacíamos el localizador, el topograma o el SCAU, la primera placa de referencia que se hace en la tomografía, medía los espesores anteroposteriores de los pacientes y con esto determinaba los sectores donde teníamos que ejercer mayor o menor presión en técnica utilizada. La utilización de estos tipos de tecnología han hecho que las reducciones de dosis sean muy significativas, del 50% o más. Y ni te digo cuando la reducción de dosis se realizan en ambos ejes, en anteroposterior y lateromedial. ¿Tá? Las modulaciones en ambos ejes se visualizan en los diferentes tipos y marcas de tomógrafo de diferentes maneras, obviamente. Cada marca, cada equipo, cada fabricante tiene su forma de mostrarlo y activarlo, desactivarlo en las diferentes herramientas que tenemos en el sistema operativo que maneja cada uno. Los más utilizados en el medio son siempre General Electric y Philips, acá en el Uruguay. Obviamente que pueden encontrar Canon, pueden encontrar Toshiba, pueden encontrar de otras marcas, pero aquí igual les dejo un esquemita de cuáles son las nomenclatura o denominaciones de las diferentes herramientas para modulación automática miliamper. En el caso del G, para la modulación anteroposterior del miliamper, es decir, cálculo anteroposterior, lo vemos con lo que se llama AutoMA. ¿Tá? Y para las modulaciones en lateromedial es el SmartMA. ¿Tá? Básicamente, si nosotros vamos a un General eléctrico hoy en día y vamos a la parte donde está el seteo del miliamper, seleccionando, como ven acá en los cuadritos azules, el AutoMA y el SmartMA, ya genera las tablas de dosis correspondientes para los espesores anteroposterior y lateromedial. ¿Tá? Tablas de dosis como esta, que son en realidad 4 columnas, ¿no? Porque acá solamente el por anteroposterior, serían en otras 2 columnitas más, que vamos a ver que en los lugares donde son espesores menores, la técnica se adecúa y baja. En el caso de General Electric, como ven acá, tiene un rango, ¿tá? Tiene un rango de dosis. Acá el ejemplo se lo puse entre 80 y 500 miliamperes, no importa, ¿tá? Y él va a jugar entre el mínimo posible, que yo ya se lo puse ahí en el rango, puedo ponerle que el mínimo sea 100 o 150 o 200 si quiero, pero que el máximo sea obviamente siempre más superior, 300. Yo siempre lo que trato de hacer es que maneje todo el rango, que vaya si el máximo que soporta el tomógrafo es 350, lo pongo entre 80 y 350, porque así tiene un amplio rango en donde él puede manejarse. Y después lo que trato de hacer es manejarme con los pasos de dosis, que se llaman. En General Electric tenemos la chance de manejar los pasos de dosis. Cuanto más paso de dosis yo le doy, menos es el ruido que se genera, pero la técnica obviamente utilizada siempre va a ser mayor. O por lo menos, dependiendo del espesor que se haya censado, el tomógrafo va a ir más hacia el rango de más altas energías o de más baja energía. Digo, no de energía, sino que de más carga o menos carga. Supongamos, yo le doy más paso de dosis, va a ser menor el ruido, pero mis tablas de dosis siempre van a tender a que en los lugares de mayor espesor tengan siempre más las técnicas tiradas al rango mayor, al rango más alto, al extremo mayor de mi rango, a los 350. Es decir,
las técnicas se van a acercar, cuanto más paso de dosis le doy, las técnicas se van a acercar más hacia el extremo más alto de mi rango de miliamper, no se va a tirar tanto al más bajo. En el caso de yo le baje los pasos de dosis, va a aumentar el índice de dosis que vamos a ver acá, pero las técnicas en la modulación van a ser siempre más tirando hacia las bajas, hacia el rango de los menores miliamperes a utilizar. ¿Ah? Entonces, él va a ir jugando en base a los pasos de dosis que yo utilice, el cómo utilizo ese rango de miliamper a utilizar. En el caso del Siemens se llama KERS 24D. Cuando se hacía solamente modulación en antero-posterior, el software se llamaba KERS 2 3D. ¿Ah? Y bueno, básicamente no tiene mucho seteo como en el General Electric para el tema del índice de ruido, simplemente hace una modulación estricta nada más dependiendo de los espesores. ¿Ah? También podemos igualmente poner una técnica manual de miliamper en los tomógrafos General Electric con un porcentaje de reducción de ruido estimado que nosotros le podemos colocar. Siempre va a haber un miliamper de referencia que podemos setearle para que él más o menos tome en cuenta el miliamper a utilizar y bueno, el rango de ruido que yo quiero. Eh, Nada más. Simplemente dependiendo del porcentaje de reducción de ruido que yo les ponga, es si va a usar mi valor de referencia o no, o va a usar menores valores de referencia, entonces con eso juega, pero esto parejo, a eso es lo que me refiero, esto parejo, no hace modulación, le va a dar la misma dosis, va a decir, bueno, está, un porcentaje de ruido tanto, bueno, si el valor de referencia es 200, bueno, está, y yo le pongo un 30% de ruido, de reducción de ruido, bueno, yo no sé si él va a usar los 200 o va a usar 180, pero siempre va a usar parejo todo el 180 o todo el 200. No sé si me explico. No es 100% manual, entonces. En realidad es manual en el sentido de que no sé una modulación. Es Claro. manual en el sentido de que vos le pones un valor determinado de referencia, pero no modula tampoco. Él te va a dar parejo lo que vos le pongas. Lo que va a tomar en cuenta es el porcentaje de reducción de ruido. A ver, si vos le pones 200 y le pongo cero ruido, 0% de reducción, 0% de reducción de ruido, él no va a utilizar los 200, va a utilizar mucho menos. Ahora, yo lo quiero que saque todo el ruido, bueno, le pongo un 50-60% de reducción de ruido. Bueno, él va a tirar casi 200 parejo a todo, así sea cráneo, cuello o tronco pélvico. ¿Ya? Es manual, pero te toma en cuenta cuánto ruido querés, prácticamente. Tiene otra herramientita, General Electric, que es el tema del ODM. El ODM es una modulación de superficie. Básicamente, en sectores sensibles como el cristalino, como vemos acá, podemos poner esta barrita tipo localizador que le va a decir al tomógrafo que cuando pase el tubo por delante del cristalino, haga una reducción mayor. En las tablas de dosis, como ven acá, las 4 columnas que le decía yo, vamos a ver que con punto asterisco, con asterisco, va a estar marcado el sector por donde hace el barrido, la vuelta, y está el ODM. ¿Tá? Como verán, solamente hace una reducción extrema en esa tabla, en ese sector de esa columna, porque es solamente en el anterior. ¿No? En el anterior del paciente, en esa parte hace una reducción muy alta. Puede haber hasta 3, supongamos que queremos eso para tiroides y otra cosa más. Bueno, podemos poner hasta 3 ODM donde él hace una discriminación de la técnica para esos sectores de superficie. ¿Ah? Los porcentajes de reducciones para, utilizando ODM para tanto cabeza como eh, cuello y demás, es considerable, hasta un 30-40% de reducción de dosis en esos sectores. ¿Ah?
Pasando a otro parámetro que podemos utilizar es el pitch. El pitch es un parámetro que nosotros ya lo habíamos visto, pero que se mejora por un lado, pero está en detrimento de otra cosa. Sabemos que aumentamos los valores de pitch y vamos a tener una reducción de dosis, pero con una pérdida en la calidad final de lo que estamos haciendo. Como verán, acá tenemos un DLP de casi 600 y con un pitch de 2, duplicando el pitch, ya tenemos un DLP de 5 veces menos, o casi 6, pero con una imagen bastante ruidosa y falta de técnica. Es así. Tenemos que buscar el más adecuado siempre, ¿no? Podemos hacer de 1.5 o 1.7 como en General Electric, por ejemplo, pero siempre en detrimento de la calidad final, ¿tá? Mejorando la dosis. En el General Electric aquí vemos la herramienta para cambiar los valores de pitch, ¿tá? Van de 0.5, 0.9, 1.3, 1.7, no son de 1, 0, no es 0.5, 1, 1.52. En este caso, en General Electric es un poquito más diferente. Podemos cambiar las velocidades de rotación y las coberturas para que se ajusten bien y las técnicas, las velocidades de adquisición se reduzcan considerablemente si pasamos de 10 a 20. Aquí tenemos la forma de cambiar los espesores de corte de adquisición. Generalmente lo hacemos en 5. Pero para luego reprocesarlo de 1.25, podemos hacerlo de 3.75 y eso hace que los reprocesados sean más lindos, mejores. Pero está, con eso vamos manejando el área de cobertura, la velocidad de adquisición y la técnica al paciente. El tema de la colimación adecuada, el utilizar la colimación adecuada al sector que estamos adquiriendo, no es lo mismo una colimación del haz, una cobertura, como pongo acá, de 10 o de 20, ¿tá? Para un cráneo o un tórax. ¿Tá? En el tomógrafo General Electric siempre se utiliza el término de SFOG para las colimaciones o para el FOG estándar para cráneo o el FOG estándar, el SFOG estándar para body. Utilizando lo correspondiente para lo que vamos a adquirir, podemos tener reducciones de dosis considerables, ya que lo que hacemos es ajustamos nuestro AS a lo que se va a adquirir y no irradiamos cosas que no tenemos que irradiar. La iteración, ya hemos visto y hablado sobre los métodos de iteración, los métodos de reconstrucción iterativa, donde son herramientas que brindan mucha mejora a esas imágenes que por defecto se ven ruidosas por falta fotónica. Y bueno, podemos jugar con eso, reducir las dosis, bajando las técnicas, pero mejorándola con iteración y obtenemos buena calidad de las imágenes, pero con menos dosis. En el caso de General Electric, esta es un grupo de una serie de adquisición para General Electric, todos los parámetros que podemos modificar, desde el tipo de exploración, las posiciones, el número de imágenes para un espesor de 5 milímetros, con pitch de 1.3, con avances de 5 milímetros, de 5 cada 5. Esto es una adquisición gruesa para luego reprocesarla. El SFOG que le dije recién, aquí donde seteamos que sea large para body o small o head para cabeza y cuello. El kilovoltaje seteado entre 180, entre 80, perdón, y 140. 4 postes fijos de kilovoltaje. El MA, que si yo aprieto acá aparece todo lo que ya les mostré con una modulación automática. El default, que esto se basa en el localizador que yo estoy modificando para el scan donde se va a realizar. Y bueno, muchas cositas más. Aquí está la ventanita de filtros. Si yo aprieto acá en donde dice estándar, voy a tener desde el soft estándar hasta Bond Plus, Bond y Ultra, desde el filtro más blando hasta el filtro más duro. Ancho y centro de ventanas y el SS40, que es el ASIR para General Electric. Aquí es donde se setea. Si cliqueo en esa partecita, vamos a tener esta ventanita donde yo puedo
seleccionar el modo de reconstrucción Full O Plus, que esto es un suavizado extra que le da, y el slide que activa o desactiva el ASIR para tanto la adquisición como para los reprocesados posteriores en las siguientes recon como le puse acá. ¿Ah? Eso, en ese caso, son iteraciones que están porcentuadas de 100 a 90 y eh, prácticamente se utilizan en 30 a 40, porque si no serían demasiado mentirosas, y 10 casi como que si no se utilizara. Entonces, siempre en 30 a 40 no se utilizan más. Y bueno, los resultados son muy significativos, las reducciones de dosis son de casi el 70%, y bueno, ya hemos visto mucho sobre eso. En el caso de los tomógrafos que sí puedan adquirir o que estén preparados para estudios de cardio, tenemos herramientas que podemos utilizar para que, por ejemplo, en el caso de los estudios cardíacos, hagamos estudios de menor dosis posible. Los estudios cardíacos, básicamente, lo que son estudios que con el uso de lo que se llaman gating cardíacos, es decir, monitoreos cardíacos, el electrocardiograma, monitorizamos al paciente, obviamente previamente utilizando beta bloqueantes para bajar su frecuencia cardíaca por lo menos alrededor de los 70 por minuto, adquirir sincronizando este latido cardíaco en un determinado, sincronizando el latido cardíaco y adquiriendo en un determinado punto de su ciclo cardíaco. ¿Tá? Existen dos tipos de adquisiciones, como verán, prospectivas y retrospectivas, y se basan básicamente en cuándo y dónde se adquieren, básicamente. Las prospectivas se emite radiación únicamente en el tiempo en un tiempo determinado de iniciar la onda R. ¿Está? A ver, si vamos al QRS, aquí está en verde, tenemos la onda P, la onda Q, R, S y después T. ¿Ah? Básicamente tenemos una onda RST, que se corresponde al ciclo de sístole, a la contracción de ventricular, ¿tá? A todo lo que es la fase de polarización, repolarización ventricular, ¿tá? Y todo lo que es diástole, que se corresponde a la fase de llenado ventricular y, obviamente, contracción auricular sucesiva. ¿Tá? Basándonos en el QR, en el PQRST, que es el ciclo cardíaco, nosotros podemos adquirir en una determinada parte de ese ciclo. Las adquisiciones prospectivas usan un tiempo determinado de iniciado la onda T, ¿tá? Que es básicamente la cita, durante la cita. ¿Cuál es la principal ventaja en este caso? Es la reducción, en la reducción de la dosis que recibe el paciente. O sea que solamente se va a emitir durante un pequeño pedacito del ciclo. ¿Tá? La retrospectiva, en cambio, emite radiación durante todo el ciclo cardíaco. ¿Tá? Obviamente, en este caso vamos a tener mucha más información. Las imágenes que podemos obtener capaz que son mejores en algunos casos, pero la dosis del paciente es muy alta. ¿Tá? Facilita la adquisición o el estudio en todo el ciclo cardíaco, básicamente. Y con esto evitamos muchos artificios que se pueden generar que generalmente se generan en diástole. Eh, entonces, cada nivel anatómico adquirido en el eje cráneo-caudal o GCT está representado por varios latidos, representado en varios latidos cardíacos. Debido a que todo el ciclo cardíaco está representado, el operador puede escoger de manera retrospectiva, ya de forma anterograda o de forma retrógrada. Es decir, después de la onda R o antes de la onda R.
cualquier parte del ciclo cardíaco para obtener una serie de imagen reconstruida en la misma fase del ciclo cardíaco, la selección del momento propio, bla, 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 bla. Todo esto es characha, después si quieren ustedes lo leen, pero yo estoy tratando de achicárselo para hacerlo más agradable. A ver, vamos al esquemita. En el caso del retrospectivo es como vemos acá. Adquirimos siempre utilizando radiación en todo el ciclo cardíaco. ¿Cuál es la diferencia dentro de la adquisición retrospectiva? Que nosotros podemos adquirir utilizando como referencia la onda R, ¿tá? Pero podemos adquirir hacia adelante o hacia atrás de la onda R. ¿Tá? Es decir, que la información utilizada para lo que estamos estudiando sea lo que se adquirió antes de la onda R del ciclo o después de la onda R del ciclo. Entonces, por eso se le dice que puede ser una retrospectiva anterógrada o una retrospectiva retrógrada, ¿tá? Previo a la onda R, ¿tá? O en determinados milisegundos antes de la onda R, o post la onda R anterógrada en algunos milisegundos después de la onda R. ¿Tá? Ambas utilizan diferentes algoritmos de reconstrucción, ¿tá? Que algo ya habíamos visto. Básicamente son formas de llenado en el giro de 360, ¿tá? Para que en algunos equipos y algunas marcas hagan solamente adquisiciones en rotaciones incompletas, ¿tá? Rotaciones parciales, y con esto una especie de reducción de la dosis, ya que no irradiamos en todo el giro. Luego, lo que se hace se aplica determinados algoritmos que completan las imágenes, ¿tá? Para que tengamos un giro completo, ¿tá? Básicamente. ¿Tá? Esto es básicamente explicado así a lo criollo. Y bien, ¿cuál es el tema con esto? De que el paciente tiene que ayudar. No solamente el paciente, sino que esté bien preparado. El hecho de que los latidos sean de 70 latidos por minuto es para que se haga un buen reconocimiento en el PQRST o en el electrocardiograma para que se determine bien dónde es que se van a tomar las imágenes. Y otra para que, si es una adquisición retrospectiva, las imágenes sean de calidad, ya que el rellenado se basa mucho en lo adquirido. Y cuanto más largo sea ese periodo anterógrado o retrógrado de la retrospectiva, mayor información tiene de base para generar el 360 grados que necesita el algoritmo para rellenar las imágenes. ¿Tá? La gran mayoría de los protocolos en cardio, la gran mayoría utiliza reconstrucciones retrospectivas. Más allá de lo que ustedes puedan pensar, igualmente la gran mayoría son retrospectivas. Y lamentablemente las dosis son 4 veces mayores que los prospectivos. Lo que pasa es que la información que se obtiene es mucho mejor. Ahora, la retrospectiva, utilizándola bien, utilizando solamente la información o anterógrada o retrógrada, con el paciente bien beta bloqueado y todavía anexándole la modulación de corriente, podemos generar dosis bastante buenas, digamos. Dosis que son aceptables, ¿está? Para el paciente. Y bueno, ¿cuáles son las técnicas de modulación que se utilizan con las adquisiciones retrospectivas? Y bueno, básicamente se dividen en dos grupos. Básicamente, las que utilizan la posición del tubo respecto al eje longitudinal del paciente y las que utilizan el ciclo cardíaco para modular.
¿Cómo es esto? Básicamente con el gatillado, ¿tá? Eh, yo lo que hago es ver cuándo estoy en diástole y cuándo no estoy en diástole. Y modular, ¿tá? Eh, en el ciclo donde el movimiento del corazón sea el menor, que generalmente es en diástole. ¿Tá? Entonces, en, las, en la parte donde hay mayor movilidad del paciente, si en la sístole, yo lo que voy a hacer es una disminución de la dosis o una disminución de la corriente en ese caso, para cuando esté en sístole. Y cuando esté el paciente en diástole, aumento la dosis. Sístole bajo, aumento la dosis en diástole. ¿Van entendiendo? Por eso lo estoy explicando medio lento para que lo entiendan. ¿Van entendiendo hasta acá? Yo lo de la retrospectiva y prospectiva sí lo había entendido, pero esto de último no. Me quedé ¿Qué en la pasa? nada. A ver si te lo formulo de esta manera. ¿Qué pasa? Como yo sé que en la retrospectiva voy a tener mejor información y mayor, voy a usar siempre el retrospectivo. Pero ¿qué pasa con la dosis? Si hago todo el retrospectivo, voy a tener 4 veces más dosis al paciente que en prospectivo. Prospectivo lo que hago es, agarro solo la diástole y hago pa, diástole, y adquiero así, solamente en esto. Pero las imágenes al final te quedan todas escalonadas, todas feas, porque todas las diástoles no son iguales. Tendrían que ser, pero cuando vas a reproceder todo el paquete de imágenes no es lo mismo. Y está llena de artefactos a veces y demás. Bueno, más allá de eso, se usa mucho retrospectivo. Bueno, ¿qué hago para reducir la dosis? Y bueno, lo que hago es solo usar, estoy en una constante dosis de adquisición, es decir, es un disparo constante, disparo en todo el ciclo, pero ¿qué hago? Utilizo modulación de corriente. Primero, que solamente utilizo la información o antes de la onda R o después de la onda R. Solamente un pedazo. Así solamente le seteo que en el ciclo cardíaco utilice tanto por ciento antes de la onda R o tantos milisegundos antes de la onda R y siempre para el reprocesado que utilice ese mismo pedazo siempre. Y utilizo la modulación. O módulo, dependiendo del espesor, es decir, que cuando gire, como vimos hasta ahora, que cuando gire, cuando se hace un espesor mayor doy más técnica, cuando se hace un espesor menor doy menos técnica, una de dos, o la otra opción es utilizar el ciclo cardíaco para modular. Si yo en el ciclo cardíaco reconozco cuándo es sístole y cuándo es diástole, porque eso lo hace por software, básicamente yo lo que hago es, bueno, en sístole tengo más movimiento, en sístole no me interesa, yo voy a adquirir todo en diástole. Entonces, cuando esté en eyección ventricular, voy a dar menos dosis, porque por más que tenga una dosis constante, ahí modulen baja. Y cuando esté llenándose los ventrículos, cuando llegue al máximo de llenado ventricular, ahí adquiero, pero con buena dosis. Tácate, le doy en diástole. Sístole, bajo la dosis. Diástole, le doy dosis. ¿Está? Es simplemente eso. ¿Está? Entonces es como que hay una modulación, una ondulación constante y no es lo mismo la adquisición o todo el procesado, en realidad si vos todo el cálculo de dosis de que si yo tuviera parejo, ¿tá? Un disparo parejo, con técnica pareja, ¿tá? Que si yo hago una modulación, sístole bajo, diástole subo. Sístole bajo, diástole subo. ¿Tá? No sé si yo le había puesto un esquemita, acá está. ¿Ah? Lo que te estoy hablando es esto que vemos acá. No es lo mismo tener una retrospectiva sin modulación y tener una dosis pareja constante en todo el ciclo y adquirir con eso, te queda maravilloso el estudio, pero es una porquería en la cuestión de dosis, que si yo hiciera una modulación dependiendo del ciclo cardíaco. ¿Está? Claro. ¿Entendiste ahora? Sí, sí, claro. Descartás, entre comillas, de antemano Lo que no una va a parte. usar, Claro. claro.
Exactamente. No. Bien, el último, el kilovoltaje. El kilovoltaje ya lo sabemos, esto como para radiología general y tomografía funciona la misma. ¿Qué pasa con el contraste con el kilovoltaje cuando lo aumento? Disminuye, ¿está? Y inversa, aumenta el contraste cuando disminuye el kilovoltaje. Pero ¿qué pasa con el DLP? Si yo aumento el kilovoltaje, ¿está? El DLP aumenta también. Las imágenes son obviamente más lindas, pero menos contrastadas. El DLP, en todo caso, cuando utilizamos energías bajas, baja bastante, baja mucho, diría yo. Acá tenemos valores que casi baja un quinto el valor, pero obviamente son más ruidosas, más contrastadas, pero más ruidosas y de menos calidad. ¿Está? Bien. A ver qué quiero resumirles. Entonces, en conclusión, aumentar la salida del tubo y la energía efectiva del haz mejora la potencia de penetración del haz, reduce el ruido de la imagen, pero cuanto mayor dosis, cuanto mayor radiación, mayor dosis. ¿Tá? Ahora, si yo comparo aumentar el miliampere y aumentar el kilovoltaje, ¿cuál creen ustedes que tiene más efecto sobre la dosis del paciente? Miliamper, No. ¿no? Aunque ustedes no lo crean, y si ustedes se ponen a pensar bien, el kilovoltaje aumenta de forma exponencial. Es más, si lo lees ahí en la diapositiva, te lo estoy poniendo adelante. Mm. ¿Tá? La dosis eficaz aumenta aproximadamente un 50% si el kilovoltaje se incrementa de 120 a 140, 20 kilovolt. Y disminuye un 65% si baja de 80 a 120. Perdón, de 120 a 80. El aumento de la dosis al paciente en cambio de técnica por miliamper es lineal. Kilovoltaje es exponencial. No es de tu tía. ¿Por qué? Porque yo estoy dando energía a las y cantidad. Acuérdense que yo cambio el kilovoltaje 120 a 140, yo le doy más diferencia potencial y más carga fotónica. Si yo doy más miliamperes, solo carga fotónica. ¿Me explicó? Sí, sí. ¿Ah? Bien. Nada, ejemplo de lo mismo de lo que estábamos hablando. Bien. Ahora, a ver, déjame ver. Te lo quiero achicar, por Dios. ¿Qué pasa? ¿Puedo utilizar el tema de la modificación del kilovoltaje para todos los pacientes? Y bueno, eso es medio complejo. Solamente tiene algunos efectos beneficiosos el tema de bajar el kilovoltaje por gusto en aquellos pacientes delgados. Para, por ejemplo, estudios vasculares, TEP, angios de aorta, cardio-TC en algunos casos. Eso está bueno. ¿Está? Como dice ahí, aumentaría el contraste de la imagen y la relación contraste-ruido. Ahora, eh, todo esto utilizando obviamente reconstrucciones iterativas, ¿no? Esto de la mano, utilizando modulaciones que compensen la baja de la técnica por el kilovoltaje. ¿Ah? Bajamos en kilovoltaje, bajamos en dosis al paciente, mejoramos en contraste, pero la tenemos más ruidosa la cosa. Tenemos que compensar con algo, y bueno, compensamos con modulación, ¿está? Y compensamos también con la iteración. Ahora, ¿no hay alguna herramienta que nos ayude para esto, para no estar nosotros pensando
poniendo, seteando, cambiando. Bueno, sí, hay. ¿Está? ¿Cuáles son las soluciones de las fabricantes para todo este meolio? Y utilizar determinado software que supone que son como una especie de modulación de kilovoltaje. A ver, pregúntame si están en los equipos acá en el medio. Mira cómo te hago en la cámara. No sé. No creo que estén en los equipos distribuidos en el Uruguay. No lo están. Y si lo está, estará en uno o dos tomógrafos el hecho de poder hacer esto que les voy a mostrar ahora. ¿Dónde está esto? Y bueno, en el primer mundo, seguramente. Nosotros todavía estamos como a 20 años, como siempre, de todo. Igual se los muestro. Son nuevas herramientas que tanto para General Electric como para Siemens lo utilizan. Básicamente es lo que hace es adecuar tus técnicas de kilovoltaje o sugerirte un determinado voltaje a utilizar dependiendo de lo que vos vayas a hacer. ¿Está? Y eso hace de que luego el tomógrafo compense con la modulación y la iteración que se va a utilizar para la adquisición. Y tener la mejor tomografía posible con la menor dosis posible. ¿Está? Básicamente es eso. Lo que hace Siemens, básicamente, a ver que yo les voy directamente a la herramienta. Aquí está. Encima vamos a tener una ventanita, básicamente, con ajustes, ¿tá? De 1 a 12 referencias de realces de contraste determinado dependiendo de lo que vos quieras. Porque no es lo mismo el contraste que vos querés para un estudio simple sin contraste que para un estudio vascular de angio. ¿Está? Entonces vamos con esta bolita desde el inicio hasta el fin cambiando lo que quiero hacer. Si yo lo que voy a hacer es un estudio vascular, bueno, coloco la bolita para acá. Si yo quiero hacer algo sin contraste, coloco la bolita acá. Si yo quiero ver algo de osteoarticular, la pongo acá. Y si yo quiero ver solamente parte blanda, la pongo ahí al diome. Simple, ¿no? Utilizo el CAR2 4D para que haga una emulación automática de miliamperes en anteroposterior y lateromedial. Le pongo on al CARKB, que así es como se llama la herramienta en Siemens, CARKB, y le pongo un kilovoltaje de referencia. Con esto lo que él va a hacer es me va a generar un kilovoltaje a utilizar de referencia. Básicamente él te sugiere un kilovoltaje de referencia a utilizar. Acá, por ejemplo, tenemos el sin y el con de lo mismo. Si ven, acá tenemos el KRKB en off, el 2.4D activado, sí, y el KRKB en off. ¿Está? Y los valores de DLP para una adquisición de abdomen pelvis, ¿tá? X, ¿tá? De una determinada longitud, no importa cuál, donde solamente utilizo, para que ustedes se den cuenta cómo cambia el DLP, solamente utilizo la modulación automática miliampere. Te tiro un miliampere efectivo a 37, no importa porque todavía no hizo absolutamente nada, pero le pongo un kilovoltaje 120, tiene un DLP calculado 28, esto porque todavía no adquirió nada, pero más o menos, capaz que el localizador se lo había dejado medio cortito, por eso pongo en el DLP muy bajito. Y si yo activo el KRKB y le digo que voy a hacer una angio, me tira un valor de referencia de 80, de kilovolt, en vez de 120, y me ajusta el miliampere efectivo a 64. ¿Tá? Que básicamente en Siemens lo utiliza como un miliamper promedio, no te da una tabla de dosis, sino que te tira un miliamper efectivo, que es un miliamper promedio de todos los miliamperes que va a utilizar en los diferentes sectores. ¿Está? Para que tengan una idea. Y como verán, baja considerablemente, casi a la mitad, diría yo, el DLP. Solo en una misma herramientita, no tenés que hacer nada ni calcular. Sabés que para ese protocolo que agarraste, el kilovoltaje es 120.
Bueno, si yo le activo el KRKB en on y solamente le pongo, le digo, esto es lo que quiero hacer, un angio. Él te tira para ese scan que voy a hacer, para utilizando la modulación automática, este KB. Y este va a ser tu resultado del DLP. ¿Está? Y ahí se lo expliqué todo, está todo escrito, así que no noten nada. Ya se los puse ahí. Bien. En General Electric es el Kirk Assistance. ¿Está? KB Assistance. ¿Está? Hace exactamente lo mismo. Utiliza los métodos de iteración para aún mejorar la imagen resultante de todo esto, con resultados de DLP considerablemente menores utilizando esta herramienta. ¿Qué toma en cuenta? No solamente utiliza la modulación correspondientes, los métodos de iteración, ASIR o BIO, el que lo tenga. También toma en cuenta, obviamente que toma también en cuenta lo que se va a hacer, pero no tiene 12 postes como en Siemens. Acá lo que te tira son básicamente una de 4 posibilidades o variables posibles en lo que vos vayas a hacer. Te dice, bueno, ¿qué querés hacer? Una angio, algo sin contraste, algo tejido blando, partes blandas pero con un cierto contraste, o partes blandas sin contraste. ¿Ah? Básicamente vos seleccionás una de ellas 4, una de esas 4, utilizando el SCAO para la modulación automática, utilizando la información clínica, que es lo que vos le vas a decir que es lo que vas a hacer, y con el protocolo de base, agarra todo el KB Assistance y te tira un KB, ¿tá?, determinado, sugerido, ¿tá?, para toda la adquisición, y modula en todo el espesor en anteromedial y lateroposterior. Y a su vez, la ventana y el ancho de ventana que te presenta en el volumen adquirido va a estar ajustado para que el contraste y el ruido y la resolución sean la adecuada. ¿Está? Aquí más o menos tienen el panel de control. Cuando vos seteás kilovoltaje ya no vas a tener esto de solamente 80, 100, 120, 140. Vas a tener toda esta parte de arriba con la activación del KB Assistance, y aquí en el modo le cambiamos de angiografía a hueso o a contraste, o a parte blanda con contraste o parte blanda sin contraste. ¿Está? Y el rango de máximos y mínimos de kilovoltajes a utilizar. ¿Está? Y la opción de optimizar el ancho y el centro de ventana para que se vea aún mejor. Bien. Estos son solamente resultados clínicos de pruebas clínicas utilizando sí o no los métodos, y cómo las reducciones de las dosis están ampliamente comprobadas y ya estudiadas en diferentes artículos, como ven ahí. Chicos, no voy a seguir más porque si no sería un aburrimiento bárbaro. Ya hablamos entonces de dosis y los parámetros a utilizar en el tomógrafo para mejorarlo. Mañana vamos a hablar de calidad en tomografía y vamos a hablar de todas estas 5 variables posibles que tenemos para hablar sobre calidad en tomografía. ¿Tá? ¿Dudas?